Hola, mi nombre es Rosa Erika Rivera Torres, soy estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Estudio en la Universidad Surcolombiana, sede Pitalito. El tema para hoy es los cambios en la educación a base del COVID-19. Primer punto, origen del COVID-19. Voy a comentarles un poco sobre esto para entrar en contexto. El 31 de diciembre del año 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió reportes de presencia de unas fuertes neumonías de origen pues desconocidos en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, pues a principios del mes de enero, las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. Esta enfermedad se fue expandiendo hacia otros continentes, como lo fue Asia, Europa, América, entre otros. El 11 de marzo del año 2020 ya se prolongó como tal una pandemia, ¿sí? Donde ya se vio afectado prácticamente todo el mundo, ¿sí? Todos tuvimos unos cambios muy drásticos y entre esos fue la educación. El segundo punto, mi experiencia personal en la educación a través de la cuarentena. Mi experiencia es un poco fuerte, ya que estaba culminando mi bachillerato. Cuando inició la cuarentena, pues cerraron las instituciones, las clases pues se pausaron durante un cierto tiempo. Los profes ya tuvieron nuevas ideas de estudio, ¿sí? Una de esas ideas fue enviarnos paquetes de talleres, ¿sí? Llegan directamente a nuestras casas. Estos talleres tenían un tiempo límite de entrega. Llegaban, los resolvíamos normal, pero la verdad no tenían mucho sentido, ¿sí? Porque pues uno los llenaba por cumplir ese requisito, pero no mucho como por aprender, porque pues obviamente no es lo mismo leer un texto y entenderlo a que una persona frente a uno se lo lea y lo explique, ¿sí? Con ejemplos y muchas cosas más, como lo hacen los docentes. Entonces fue un poco complejo por ese lado. También fue triste pues porque prácticamente todo el año no pudimos asistir a los colegios y pues la idea del estudio y más en 11 es pues compartir con los compañeros. Ya es el último año, ¿verdad? Que pues ahí todos tomamos rumbos diferentes, ya que pues unos continúan en la universidad, otros simplemente ya ahí terminan sus estudios. Y pues ese año es como, no sé, es muy especial, pienso en lo personal. Y pues no tuvimos esa dicha de compartir entre todos, porque y pues ya no era lo mismo, ¿sí? Porque pues la profe simplemente enviaba los links y pues entramos a la sala de la videollamada y pues en lo personal era un poco aburrido porque pues la profe hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y pues estábamos en nuestras casas tomando esta clase y pues por temas de la cuarentena y eso, que nadie podía salir, pues todos estábamos en la casa y pues en mi casa vivían muchas personas, ¿sí? Entonces, yo me sentaba en la sala con mi celular, los auriculares, pero pues ya pasaba mi sobrino, pasaba mi mamá, pasaba, los vecinos, así. Entonces me desconcentraba, sí, muy fácil, y cuando otra vez volvían, sí, como que ¿qué dijo la profe? Entonces era muy complejo, la verdad, el tema de la virtualidad. Otro pequeño punto que vi que se afectó mucho la educación en Colombia fue que cuando aprobaron el tema de las clases virtuales, no se dieron cuenta que todos los estudiantes no tenían los aparatos tecnológicos o los recursos para comprar, por ejemplo, tablets o computador o celular
o acceso a internet, que pues es lo que se necesita para recibir una clase virtual. Y ahí se ve afectada la educación porque los papitos que no tenían estos recursos simplemente vieron la solución fácil, que fue retirar a sus niños o incluso ya los estudiantes, los mayores, al ver que no tenían estos recursos, simplemente se salieron del colegio o de las universidades a trabajar, ¿sí? Y la verdad es muy triste porque los niños, pues, por obvias razones, sí, deberían ir a estar estudiando y no trabajando. Pero pues al ver esta necesidad, esa fue la solución más fácil, ¿sí? Unos docentes este tema simplemente lo dejaron a un lado, ¿sí? Mientras que a otros, por decirlo así, sí les importó este punto, que al ver que muchos de los niños pues no contaban con recursos para sus clases virtuales, buscaron soluciones, ¿sí? Una de las soluciones que vi fue que buscaron bibliotecas donde estos niños podían ir las horas o los días que tenían clases virtuales, poder recibirlas en este sitio, ¿sí? Obviamente tenían que ir con su tapabocas, con su alcohol, su gel antibacterial, porque pues esa era la condición. Pero muchos niños sí se esforzaron y aceptaron esta posibilidad, esta solución que le brindaban los docentes a los papás y a los niños, porque eso era un trabajo en conjunto, ¿sí? A raíz de las clases virtuales, los docentes nos dieron a conocer ciertas aplicaciones que nos iban a ser muy útiles, ¿sí? En esta nueva etapa de la virtualidad. Les voy a dar a conocer algunas y se las voy a explicar. Bueno, la primera es WhatsApp. Esta aplicación pues fue muy utilizada en la cuarentena porque en primer lugar pues los profesores conformaban grupos de estudio donde nos enviaban los links de todas las clases, donde nos podían enviar trabajos, etcétera. Otra de las aplicaciones fue la de Zoom. Bueno, Zoom es una aplicación para hacer videoconferencias, que pues era una de las más comunes para hacer las clases, ¿verdad? Otra aplicación fue la de Neurpod. Otra aplicación también fue la de Google Classroom, muy conocida, la de Mindly, que esta es una aplicación que ofrece un sistema donde podemos organizar, por decirlo así, todas nuestras ideas, nuestros apuntes, trabajos, o sea, tiene muchas funciones, la verdad es muy reconocida y tiene unas muy buenas funciones, muy útiles para nosotros los estudiantes. Otra aplicación es la de Meet, que también es para hacer videoconferencias, también muy utilizada por los profesores. Y la de Google Drive, que esta nos permite también guardar muchos de nuestros archivos, PDFs, diapositivas, etcétera. Ofrece también un sistema muy completo para nosotros los estudiantes, que pues en el tiempo de la cuarentena lo necesitábamos un 100%. Estas pues fueron algunas de las aplicaciones como más comunes, ¿sí?, que utilizamos más en la cuarentena los estudiantes. Los docentes nos dieron a conocer ciertas aplicaciones que nos iban a ser muy útiles, ¿sí?, en esta nueva etapa de la virtualidad. Les voy a dar a conocer algunas y se las voy a explicar. Bueno, la primera es WhatsApp. Esta aplicación pues fue muy utilizada en la cuarentena porque en primer lugar pues los profesores conformaban grupos de estudio donde nos enviaban los links
de todas las clases, donde nos pueden enviar trabajos, etcétera. Otra de las aplicaciones fue la de Zoom. Bueno, Zoom es una aplicación para hacer videoconferencias, que pues era una de las más comunes para hacer las clases, ¿verdad? Otra aplicación fue la de Neurpop. Otra aplicación también fue la de Google Classroom, muy conocida, la de Mindly, que esta es una aplicación que ofrece un sistema donde podemos organizar, por decirlo así, todas nuestras ideas, nuestros apuntes, trabajos, o sea, tiene muchas funciones. La verdad es muy reconocida y tiene unas muy buenas funciones, muy útiles para nosotros los estudiantes. Otra aplicación es la de Meet, que también es para hacer videoconferencias, también muy utilizada por los profesores. Y la de Google Drive, que esta nos permite también guardar muchos de nuestros archivos, PDFs, diapositivas, etcétera. Ofrece también un sistema muy completo para nosotros los estudiantes, que pues en el tiempo de la cuarentena lo necesitábamos un 100%. Estas pues fueron algunas de las aplicaciones como más comunes, ¿sí?, que utilizamos más en la cuarentena los estudiantes. Explicaré los cambios que sucedieron en el contexto social, cultural y económico a raíz del COVID-19. Bueno, un cambio económico a raíz del COVID-19 o la cuarentena fue que, por ejemplo, en nuestra casa siempre lo de la comida y eso, siempre compramos pues como lo que se iba a consumir en el diario, ¿sí? Y así sucesivamente todos los días. Luego cuando ya llegó la cuarentena, bueno, COVID-19, pues nos tocó cambiar eso, porque pues ya activaron lo de pico y cédula. Entonces simplemente iba una persona de mi casa y pues ya por obligación le tocaba comprar, era todo el mercado, ¿sí? O sea, un mercado para una semana o incluso 15 días, pues porque todos los días no tenía pico y cédula. Pienso que eso fue uno de los cambios económicos del antes y después de la cuarentena. Otro cambio económico fue que, bueno, tocó cambiar, ¿sí?, los trabajos, pues porque no se podía salir y toda esa cuestión. Entonces, por ejemplo, mi mamá, ella es modista, pero pues siempre ha trabajado en otras cosas aparte. Cuando llegó la cuarentena, pues tocó cambiar su trabajo, ¿verdad? Dejarlo a un lado. Entonces ella simplemente se dedicó a coser en la casa, lo que le traían los vecinos. Con eso nos sustentamos mucho tiempo en la cuarentena. Cosas así, o sea, ese fue un cambio económico pues que nos sucedió en mi casa, mi familia. Entonces me pareció muy importante para resaltarlo en el video. Uno de los cambios, ya hablando en lo social, del antes y después de la cuarentena, es que, hablando en lo personal, siempre nos reuníamos mi familia, ¿sí? Mi familia, la verdad, es muy numerosa, entonces nos reuníamos los fines de semana a jugar fútbol, pues ya que ese es un deporte que a todos nos gusta demasiado. Entonces nos reuníamos entre primos, los tíos, los cuñados, etcétera, a jugar. Eso era como una costumbre que teníamos. Y pues luego en la cuarentena pues ya no se podía hacer eso, ¿verdad? Si nos reuníamos era como tipo 3, 4, 5 personas máximo, y era por muy poco tiempo, y pues para hablar de cosas que
verdaderamente eran importantes, ¿sí? De resto pues no nos podíamos reunir. Em, por otro lado también yo pues asistía a un club deportivo de fútbol. Y pues en la cuarentena pues tampoco se pudo asistir más. Incluso estábamos en un campeonato departamental y pues quedó a la mitad de ese campeonato, porque pues tampoco se podía viajar. eh, entonces fue unos cambios que marcan, sí, porque lo están a uno cohibiendo de cosas que pues uno ya está acostumbrado y que le gustan mucho hacer. Entonces fue complicado esa parte. Una de las medidas del municipio que nos afectó un poco fue cuando tomaron la decisión con respecto al pico y cédula, ya que pues tocaba estar muy pendientes de qué día nos correspondía para salir. Porque pues para ir a hacer el mercado o incluso otras diligencias pues tocaba tener su pico y cédula. Las personas que les tocaba ir a laborar tenían que sacar un permiso para poder ir todos los días, ¿sí? Sin tener el pico y cédula. Para conseguir estos permisos pues la verdad era un poco complicado, y pues a las personas que los policías se encontraban en la calle y era bueno, déjeme ver su cédula, y si no tenía el pico y cédula ese día, entonces muéstreme su permiso para poder salir a laborar, y si no lo tenían pues se ganaban, por decirlo así, una multa, y pues el que tenía su permiso pues simplemente lo dejaban pasar y listo. Entonces pienso que el pico y cédula fue una de las medidas que aplicó el municipio que nos afectó un poco. Bueno, ¿qué comportamientos espero que vuelvan a la normalidad? Pues la verdad pienso que después del COVID-19 ya nada es normal, ¿sí? Pienso que todo, o sea, por más normal que parezca, no es normal, porque siempre vamos a tener ese miedo de contagiarnos o de nosotros contagiar a otra persona con esta infección. Bueno, ¿qué cambios cree que se quedan? Bueno, pienso que físicos no, pero sí psicológicos y sentimentales, ¿sí? Ya que muchos de nosotros, cuando llegó el COVID-19, lamentablemente se nos llevó a ciertos familiares. Entonces pienso que esa pérdida lo deja a uno mal psicológicamente y sentimentalmente, como lo dije, porque por más de que se acabe la cuarentena, por más de que el COVID-19 desaparezca, por más de que nos vacunemos y que ya seamos inmunes pues al COVID, siempre va a quedar esa marca, ¿sí? Ya que por culpa del COVID-19 perdimos a seres queridos, ¿sí? Por ejemplo, en lo personal, el COVID se llevó a mi padre. Entonces pienso que es una herida que nunca va a sanar, ¿sí? Por más de que pase la cuarentena y pase todo este show, es una herida que nunca va a sanar y que siempre va a estar marcada por el COVID, ¿sí? Que fue el responsable de que hubiera fallecido mi padre. Entonces, más que cambios físicos, pienso que son cambios psicológicos y sentimentales los que deja el COVID-19 en nuestras vidas y así. Bueno, el artículo nos cuenta que el coronavirus puso a prueba todo nuestro sistema, ¿sí?
que al parecer Asia tenía mejor controlada la pandemia que Europa, que en Hong Kong, Taiwán y en Singapur también habían muy pocos infectados, ¿sí? En Taiwán, por ejemplo, se registraban 108 casos, no más, ¿sí? Y en Hong Kong también solo se registraban 193 casos de coronavirus. Pero, por ejemplo, ya lo que es Alemania, ¿sí? Era todo lo contrario, porque hicieron unas encuestas y tras un periodo de tiempo, o sea, un periodo de tiempo mucho más breve, ahí ya contagiados 15.320, ¿sí? En ese tiempo de cuarentena. O sea, 15.320 casos confirmados de COVID-19 en Alemania. En España, confirmados habían 19.980 infectados por COVID-19, ¿sí? Y esos fueron datos del 20 de marzo del año 2020, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta cómo las diferencias, ¿sí? Diferencias de un país a otro, ya como les comuniqué, en Taiwán, Hong Kong, estaban flojos, ¿sí? O sea, no habían muchos infectados. En cambio en otros países sí ya habían muchos con COVID. Por ejemplo, también Corea del Sur ya había superado su peor fase, ¿sí? Lo mismo que Japón. Y, o sea, incluso China, que es el país de origen de esta enfermedad, ya tenía bastante controlada la pandemia, ¿sí? Incluso siendo el país de origen de esta pandemia, de esta enfermedad que fue el COVID-19. Ventajas y desventajas de estas nuevas costumbres y valores en la cuarentena. Bueno, una de las ventajas de la cuarentena fue que, bueno, pues nuestros padres ya no podían salir a trabajar todos los días. Incluso hubo un tiempo que no salían ningún día a trabajar y convivíamos en familia, ¿sí? Nos sentábamos todos en la sala a hablar, a contar chistes, a contar historias, a ver películas, todos juntos. Entonces compartíamos un ambiente, o sea, muy bonito, sí, que antes pues no se había hecho porque pues por trabajo, por estudio y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces cuando llegó la cuarentena, pues eso como que nos unió un poco más en familia y pues hacíamos este tipo de actividades. Bueno, una desventaja o dificultad pues fue prácticamente lo mismo, ya que nuestros padres no podían salir y eso, pues la economía se vio afectada y entonces pues pienso que eso fue una de las dificultades más grandes que la cuarentena nos dejó. Así como nos dejó ventajas, también nos dejó desventajas en ese tiempo. Bueno, el artículo nos cuenta que el coronavirus puso a prueba todo nuestro sistema, ¿sí? Que al parecer Asia tenía mejor controlada la pandemia que Europa, que en Hong Kong, Taiwán y en Singapur también habían muy pocos infectados, ¿sí? En Taiwán, por ejemplo, se registraban 108 casos, no más, ¿sí? Y en Hong Kong también solo se registraban 193 casos de coronavirus. Pero, por ejemplo, ya lo que es Alemania, ¿sí? Era todo lo contrario, porque hicieron unas encuestas y tras un periodo de tiempo,
eh, o sea, un periodo de tiempo mucho más breve, hay ya contagiados 15.320, ¿sí? En ese tiempo de cuarentena. O sea, 15.320 casos confirmados de COVID-19 en Alemania. En España, confirmados habían 19.980 infectados por COVID-19, ¿sí? Y esos fueron datos del 20 de marzo del año 2020, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta cómo las diferencias, ¿sí? Diferencias de, de un país a otro, ya como les comuniqué, en Taiwán, Hong Kong, eh, estaban flojos, ¿sí? O sea, no habían muchos infectados. En cambio en otros países sí ya habían muchos con COVID. Por ejemplo, también Corea del Sur ya había superado su peor fase, ¿sí? Lo mismo que Japón. Y, o sea, incluso China, que es el país de origen de esta enfermedad, ya tenía bastante controlada la pandemia, ¿sí? Incluso siendo el país de origen. Dicho esto, ya mi video finaliza. Muchas gracias por su atención y espero que hayan entendido todos los puntos.